Hola, estamos en una nueva entrevista de Atlántico TV y en esta ocasión estamos con Pelayo Novoa, que es el nuevo director de Ernst & Young en Galicia, socio director de una de las Big Four. Bueno, pues enhorabuena por este nuevo nombramiento y ¿cómo te sientes? ¿Cómo es llegar a una Big Four? Muchas gracias, me siento muy ilusionado. Bueno, yo empecé en Arthur Andersen, que de aquí ya no eran Big Four, que eran Big Six, ¿no? Y bueno, pues es un mundo que para mí no era desconocido. Es cierto que, bueno, pues ahora, claro, procedo de una firma un poquito más pequeña y el cambio se nota sobre todo el tamaño y luego la profundidad, ¿no? A la hora de buscar expertos sectoriales, expertos en productos, pues claro, tienes mucho más fondo de armario, ¿no? Que donde venía yo. Pero bueno, al final, como te comentaba antes, esto se trata de replicar un poco lo que estaba haciendo, solo que con mucho mejor acompañado, ¿no? En Galicia y bueno, en España en general, pero en Galicia, centrándonos un poco en nuestro ámbito geográfico, estamos rodeados de oportunidades y de riesgos también. ¿Cómo ves un poco a la empresa gallega? ¿Cómo está respondiendo a las nuevas situaciones a las que se enfrenta? Bueno, hace nada ha publicado en el último barómetro del Centro Económico y Social, ¿no? de Galicia. Si no recuerdo mal, bueno, pues en Galicia lo que hemos hecho muy bien, en Galicia llevamos muchos años haciéndolo muy bien, lo que pasa es que no nos damos cuenta, ¿no? Y como tenemos cierto complejo de inferioridad, ¿no? Pues nos hace no ver lo bueno y focalizarnos más en lo malo. La realidad es que, bueno, los gallegos somos súper emprendedores, emigrantes, ¿vale? Y muy echados para adelante. Y a raíz de la crisis de la crisis económico-financiera, ¿no? La crisis del 2008, el tejido industrial gallego pues se tuvo que buscar la vida. Donde antes vendía en mercados nacionales, pues empezó a buscar mercados internacionales. Yo conozco casos de empresas pequeñas o medianas que no exportaban nada antes de la crisis y ahora exportan un 60 o un 70%. Entonces, eso hace que la economía gallega, en términos de exportación, en relación a su PIB, sea la segunda mayor exportadora de España, ¿no? Es decir, el porcentaje de lo que exportamos en relación al tamaño de nuestra economía comparada con el resto de España es muy superior a la media, incluso comparado con economías muy globalizadas como puede ser la catalana, ¿no? o la valenciana. Estos últimos años, pues lo que está sosteniendo el crecimiento económico de Galicia han sido las exportaciones y en cambio el consumo interno pues ha caído, ¿no? De hecho sale en este barómetro. Las empresas yo creo que lo están haciendo muy bien, o sea, están siendo momentos muy complicados. Piensa que, como te comentábamos antes, para mí no hemos salido todavía de la crisis del 2008, es decir, oye, sí hemos salido de la crisis, pero cuando hay una crisis cambia todo, ¿no? Y bueno, para salir de la crisis hubo una inyección muy fuerte de liquidez. Esta liquidez se ha drenado en parte con esa subida de tipos de interés tan abrupta que tuvimos ahí atrás, que es lo que ha provocado todas estas crisis que hemos visto, sobre todo en el sector pesquero, ¿no? Porque me vas a preguntar por el sector pesquero, o si quieres lo dejamos para después. Pero claro, salimos de la crisis, como quien dice, en el 2014-2015. A principios del 20 estábamos con el COVID. El COVID fue un zarandeo de cuidado, ¿no? El COVID, pues se tomaron unas medidas que yo creo que fueron muy valientes y muy rápidas y funcionaron muy bien, que fueron los ERTES y la financiación ICO. Y el problema es que, claro, después de eso, pues tuvimos todas las tensiones inflacionarias, todos los problemas de cadena de suministro, toda la crisis energética, la guerra de Ucrania, y todas estas perturbaciones, pues claro, te alteran el cuadro de mando, ¿no? y la toma de decisiones. Y bueno, muchas veces pues provocan tensiones inflacionistas que son difíciles de repercutir al cliente final. En el caso de Galicia, que tenemos el peso de nuestra economía, o sea, el peso de nuestro tejido industrial hacia el consumo retail, o si quieres alimentación, pues evidentemente si tus clientes tienen más capacidad de negociación que tú, luego es difícil repercutirle el precio, ¿no? Y esto está pasando pues en la pesca congelada, en la conserva, ¿no? Que pues en la conserva, pues cuando no te sube la materia prima, como es el atún o los mejillones, o es el aceite, es la hojalata, son problemas logísticos. Todo eso
te cuesta llevarlo al mercado, ¿no? Te cuesta llevarlo no al cliente, sino a la gran distribución. Y luego acompañado con que de repente pues en 18 meses te suben un 4,5% los tipos de interés. Entonces, oye, pues una empresa que estaba endeudada en 20 millones y estaba pagando pues eso, pues prácticamente nada, y de repente pasa a pagar el 5% de 20 millones, ¿no? Que es menos liquidez de la que dispones para destinarla a otras actividades. Y esto ha sido muy de golpe. Y desde el punto de vista del consumidor, pues el consumidor lo mismo, es que la gente se la pasó la hipoteca de 600 a 900 euros. Evidentemente nadie va a dejar de pagar y luego eso ha supuesto que también subiesen los alquileres, con lo cual de la capacidad, y aunque han subido se ha repercutido parte de esta inflación a los ingresos de las personas. Todo este aumento de coste, no tanto pues por la inflación en los productos básicos como en las hipotecas, como los alquileres, eso al final reduce el consumo y más tarde o más temprano se va a acabar notando en la economía, claro, en el consumo interno. Ahora, yo creo que la economía gallega y la española lo está haciendo estos 2 últimos años muy bien en comparación a cómo lo está haciendo la Unión Europea y algunos otros países, ¿no? De hecho, estamos todavía, comentábamos, digiriendo muchos coletazos todavía del COVID, como por ejemplo los créditos SICO, sí, que las empresas ahora pues tienen que hacerles frente. A ver, o sea, los ICOs al final están destinados a convertir las pérdidas que a mí me gusta utilizar más la palabra destrucción de valor, es decir, tú cuando estás en una guerra, bueno, con la devastación que estamos viendo en Valencia, ahí se destruye, el COVID destruyó, o sea, porque claro, si tú tienes una empresa parada 6 meses, pues dejas primero, ya no es que dejes de ganar dinero, es que tienes que seguir manteniendo los costes del día a día sin tener actividad. Esas pérdidas se financiaron con esos ICOs, ¿no? Y entonces el tema es que con todas estas perturbaciones que te contaba antes, las empresas no han sido capaces de volver a tener un ritmo de generación de caja, ¿vale? Normal. Y los ICOs son relativamente rígidos, al final es un préstamo con un calendario que se puede prorrogar un par de veces, bueno, es relativamente complejo, pero llega un momento que no lo puedes cambiar más, ¿vale? Y claro, tiene la garantía del Estado, con lo cual es muy difícil sustituirla por otra financiación. Entonces, bueno, ayudó a pasar por un proceso, por un momento complicado, porque hubiese habido muchas empresas que no hubiesen sobrevivido sin esos ICOs. Lo que pasa es que ahora hay empresas que están teniendo problemas para ser capaces de atender esos calendarios, porque es que se suma ese calendario, porque encima, como han subido los tipos, el coste de tu financiación es mucho más alta, sea ICO o no. No sé si te he contestado. Sin embargo, las empresas que se han internacionalizado, que han aprovechado estas ayudas, estos soportes que se han internacionalizado en estos últimos 2, 3 o 4 años, sí, tienen, en la provincia de Pontevedra sabemos mucho de internacionalización. Sí. Somos la 4ª exportadora, ¿no? Es impresionante. Es impresionante. O sea, aquí no, y además lo ves. O sea, sabes que yo tengo mi pasado tanto de asesorando a emprendedores como emprendiendo personalmente. Aquí, o sea, cualquier emprendedor, cualquier persona que se monta por su cuenta está pensando en exportar desde el minuto 1, cosa que no es tan frecuente, ¿no? Y bueno, eso te permite, pues claro, no depender solo del comportamiento de una economía más local, si quieres, o más nacional. El problema que tienes es que para competir fuera también tienes un producto y atiendes un nicho un producto muy diferenciado, una ventaja competitiva muy sostenible, o atiendes un nicho de mercado donde compites con poco, sino en el mercado globalizado pues lo vemos ahora. O sea, nuestras grandes armadoras pesqueras pues ya no son tan grandes comparadas con los monstruos que están ahí fuera, ¿no? Entonces, hablas mucho precisamente del sector pesquero, que es tu expertise, ¿no? Bueno, mi expertise, yo soy de Vigo, entonces digo no saber de pesca, es decir, no me considero experto de nada, ¿no? Pero bueno, a base de haber hecho operaciones, de estar en el sector, de haber asesorado a empresarios, más
más un poco la observación, pues a ver, algo sé. Para cualquier armador soy un completo outsider, ¿no? Para alguien que no sepa de esto, pues hombre, no dejo de ser un tuerto en el reino de los ciegos, ¿no? A ver, todo lo que ha pasado estos últimos 18 meses en el sector, para mí hay una parte coyuntural, que es un poco toda la suma de estos factores que estamos comentando, ¿no? Algo de caída en el consumo, dificultad para repercutir en los precios finales el aumento de los costes, una subida demencial del coste de la deuda, ¿vale? O sea, estamos hablando de empresas que a lo mejor tenían 100 millones de deuda o 60 millones de deuda, pues si estás pagando el 1% pasas a pagar el 5%, pues sobre 100, que es más fácil de calcular los números, supone, pues oye, estás pagando 1 millón de tipos de interés, si pones el 5, pasas a pagar el 5. Pero claro, si estabas generando 8 millones de EBITDA, ¿vale? Vamos a decir 8 millones de caja para que nos entendamos, pues si de esos 8, 5 ya los tienes que pagar de interés y además tienes que devolver los ICO, ¿dónde sacas el dinero? ¿Vale? Y eso es lo que le está pasando lo que le ha pasado a muchas empresas. Claro, ¿cuál es el problema de partida? Un elevado endeudamiento, ¿vale? Pues un elevado endeudamiento en el sector de la pesca tradicionalmente ha sido así, ¿no? Pues porque tiene muchas estacionalidades, o sea, tiene muchas estacionalidades por los tipos de recursos, porque tienes que estocar un poquito en función de las necesidades de tus clientes. Entonces, bueno, pues muchas de las empresas de procesado al final tienen que convivir con esos stocks, ¿no? Y con unos saldos de clientes altos, y eso lo tienes que financiar y acudes, normalmente lo financias con financiación comercial bancaria tradicional. Para mí esto es coyuntural, o sea, es decir, si no hubiese habido toda esta suma de factores que puede haber provocado un poco una tormenta perfecta, pues no tendríamos el ojo. O sea, te lo digo porque a nivel nacional es muy fácil que te pregunten, oye, ¿qué está pasando en el sector pesquero? Y yo, en el sector pesquero hay una serie de empresas que también no son todas iguales, ¿no? Porque hay empresas que están en un muy buen momento y otras, sin embargo, pues que están atravesando... que pasan totalmente desapercibidas, pero en el mismo sector. Que llevan haciéndolo muy bien, creciendo estupendo, generando caja. Y pasan totalmente desapercibidas, ¿sí? Son verdaderas empresas muy bien gestionadas, que compiten en unos entornos muy complejos. Lo de bien o mal gestionada también es relativo, ¿no? Porque también depende un poco de los acontecimientos externos, que tú tomas unas decisiones de endeudamiento, empresario, toma unas decisiones de endeudamiento en un determinado momento, con un determinado contexto, pero luego pues te viene el COVID. No, bueno, claro. Bueno, no quiero profundizar ahora en casos, pero bueno, es que cada empresa, o sea, en muchas situaciones no acabas así por casualidad, ni las has buscado, ¿no? Y la suerte siempre es un factor, ¿vale? Estoy pensando en alguien que bueno, es una apuesta, ¿no? Claro, tarde la fábrica y tienes que reconstruirla, pues claro, cuando empiezas de nuevo, estás endeudado para poder reconstruirla, claro, de repente te viene el COVID y esa más a más, ¿no? Y luego, pues el COVID, los ICO hay que devolverlos. O sea, no. Pero bueno, yo creo que o sea, el sector pesquero es un sector potentísimo en Galicia y lo va a seguir siendo, ¿no? Tenemos aquí pesca para rato. Tú también eres experto en un sector que es muy emergente, que es el del fitness, ¿no? El mundo deportivo, en que estamos viendo proliferar empresas de este sector, que es un poco nuevo, ¿no? Bueno, a ver, es nuevo. Sí, o sea, es nuevo. Si es nuevo desde el punto de vista de considerarlo como un sector como tal, ¿no? Tiene un ritmo de crecimiento muy alto, pero bueno, responde al final a una serie de cambios de hábitos que ha habido en la sociedad, ¿no? que se potenciaron mucho. Estamos hablando mucho del COVID, fíjate, después de que ya han pasado casi 5 años, pero la preocupación de la sociedad por la salud lleva aparejado también un poco el boom del fitness, o sea, de la actividad física en general, ¿no? Y vamos a ver, este es un sector que se pone en marcha, como que dicen, en la Olimpiada del 92, que ya llovió, entonces empieza habiendo gimnasios y empresas operadoras de gimnasios en Cataluña. Luego el boom lo hay en Galicia, que es por lo que yo al final acabé en el sector, y es que en la escuela de INEF que hay en La Coruña, las primeras promociones que acabaron, pues o se iban de profesores de educación física a colegios,
o se iban a gestionar una instalación, y de gestionar una instalación acabar montando tu propia empresa. ¿Y qué pasó? Que hubo un proceso en el cual todos los ayuntamientos, es decir, a raíz del 92, todos los ayuntamientos querían tener una piscina municipal, ¿no? Tú y yo, que ya somos de otra generación, pues cuando éramos pequeñitos, pues tenías muy pocos sitios donde ir a aprender a nadar, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí en España, poco a poco, a raíz de los 90, en cada pueblo, cada ayuntamiento empezó a haber institutos municipales de deporte con su piscina municipal. Y esa piscina, con unas instalaciones pequeñitas, a lo mejor un pequeño polideportivo, al principio era de gestión municipal y poco a poco se fue entrando la iniciativa privada. Y aquí hubo un momento que hubo los 3 principales operadores, eran gallegos y operaban en toda España. Estamos hablando del principio del siglo. Y eso ha ido, es decir, un momento en donde solo había operadores de concesiones deportivas, ¿vale? de instalaciones municipales en régimen de concesión administrativa, y luego la crisis en todo lo que se llama el sector low cost, ¿vale? Que son que fueron 2 firmas que venían de Europa, ¿vale? Que bueno, que lo que buscaban era dar un servicio muy bajito de precio. Y bueno, pues donde antes había 6 o 7 operadores, pues ahora hay 30 y tantos, y un grado de penetración en la sociedad muy alta. El grado de penetración se mide con el número de personas que están apuntadas a un gimnasio, y ahora mismo están en torno al 15%. No llega al 15%. Al 15% de la población que está apuntada a un gimnasio. Caramba. Pero si te vas por franjas de edades, hombre, te estoy dando una cifra que no sé, o sea, pero el segmento ahora mismo entre 16 y 30 años, igual es un 30 y pico %, que están yendo a un gimnasio de manera regular. Además, por ejemplo, que está habiendo un boom ahora de los chicos jóvenes que antes pues practicaban deporte, pero hacían más actividades al aire libre, más deportivas, ¿no? Y ahora complementan eso, que no dejan de hacerlo, con de manera recurrente ir al gimnasio. Y el gimnasio pues es competitivo y es un ocio, lo asocian en parte al ocio y en parte a encontrarse bien. Y bueno, la realidad es que te vas ahora a cualquier gimnasio y te encuentras con que hay más de la mitad de la gente pues tienen menos de 30 años y son lo que se llama heavy users, es decir, van muchos días y están mucho tiempo en el gimnasio. Entonces ahora vamos, es un sector que tiene que pasar muchas cosas todavía. Por último, el futuro. ¿Cómo ves el futuro económico, empresarial, aquí en nuestro ámbito gallego? Después de lo que pasó la semana pasada con Valencia, ¿no? Que te hace plantearte bueno, lo efímero de las cosas, ¿no? Pero tenemos esta noche son las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Que yo entiendo que el resultado puede impactar de una manera u otra en la economía global y en la economía europea y por lo tanto española. Pero bueno, yo veo, yo soy de naturaleza optimista a nivel nacional. Yo creo que tenemos que reducir el endeudamiento y reducir el déficit. Como eso llevamos tantos años diciéndolo que no acabamos de creérnoslo, ¿no? Tenemos un reto que es el reto demográfico, que yo creo que se pasa muy de puntillas, es decir, se habla mucho de la migración y de la inmigración ilegal, pero no del reto demográfico, es decir, que tiene que haber una tasa de reemplazamiento de la población y sobre todo de la población activa, y eso el PIB per cápita es PIB partido por personas, es decir, también cuantas más personas tengamos trabajando y generando riqueza, mayor va a ser nuestro PIB, ¿no? Entonces ahí tenemos un reto que yo creo que se lo vamos a suplir sin problema. Y luego lo que es la posición de España y de Galicia en Europa y en el mundo, pues sigue siendo la que es. O sea, excepto que haya grandes alteraciones o una política de bloques económicos, ¿no? Que bueno, que es un poco lo que se puede anticipar, porque a España nos va bien y a los gallegos también. O sea, en eso somos muy resilientes, sabemos buscarnos muy bien la vida, somos emprendedores, creativos, muy trabajadores. Hablo de los gallegos, ¿no? Y además así es como nos ven, que también es lo importante. No solo hay que serlo, sino que desde fuera parecerlo. Bueno. Pues muchas gracias, Pelayo, por venir hasta Atlántico y hablar de empresas y de economía. Muchas gracias.